En esta clase vamos a ver temas de modificación de propiedades de los materiales. Vamos a empezar a ver cómo modifican los materiales sus propiedades a través de incorporación de defectos. Uno de los temas que vamos a desarrollar en esta instancia es los semiconductores. Para empezar con los semiconductores, vamos a ver primeramente en forma rápida cómo se clasifican los materiales de acuerdo a su capacidad de conducir electricidad y en función a la resistividad que presenta, vamos a ver que los podemos clasificar en conductores, aislantes o semiconductores. En el caso de la resistividad podemos ver que los conductores tienen una resistividad muy baja, después seguiría un semiconductor y por último el aislante. El aislante tiene unos 15 orden de magnitud por encima de la resistividad que tiene un conductor, o sea, que es casi cero, podríamos decir. Lo que tengo que tener en cuenta cuando hablo de los semiconductores es qué energía necesito para desprender un electrón y transformarlo en un catión. Y a eso se conoce como energía de ionización. ¿Qué es lo que veo? Que la energía de ionización va a depender de cada tipo de material. El silicio tiene una menor energía de ionización que el germanio y yo lo que necesito es aplicar una energía mayor para poder dejar un electrón libre en el caso de los semiconductores. ¿Por qué es importante poder liberar un electrón? Porque es lo que me va a generar la conducción de corriente y ya veremos el mecanismo, cómo se produce. En todos los materiales de este tipo vamos a ver que pueden haber presencia de enlaces covalentes, ¿sí? Excepto en algunos compuestos, pero bueno, acá lo que hacemos es que una red metálica la vamos a tomar como si fuera una serie de enlaces que se van rompiendo y vaciando electrones y permite la movilidad de esos electrones. Acá podemos ver algunas resistividades de ciertos materiales. Fíjense que el cobre es muy conductor, mientras que la mica es altamente aislante. En este gráfico podemos ver la clasificación, ¿sí?, de los materiales en función a su conductividad y bueno, y algunos ejemplos qué conductividad tienen, ¿sí? Fíjense que acá no estoy hablando de resistividad, sino de conductividad. Por eso los metales, o el grafito que está acá, tienen números positivos, tiene altas conductividades. Silicio y germanio ya son con órdenes de magnitud negativo y bueno, evidentemente todos estos otros son muy negativos, por lo tanto lo que yo tengo es que son aislantes. Cuando hablamos de semiconductores estamos hablando de materiales por lo general que están ubicados en el grupo 4A, llamándolos a estos semiconductores naturales e intrínsecos, es decir, que por sí solo tienen la capacidad de, a temperatura ambiente, poder conducir sin llegar a ser un conductor eléctrico, manteniendo esas propiedades típicas del semiconductor. ¿Qué vamos a ver también? Vamos a ver que podemos combinar a veces estos materiales del grupo 4A con materiales del grupo 3A y del 5A, en las cuales yo voy a obtener de esta forma semiconductores con dopantes de otros grupos. Y a estos los voy a conocer como semiconductores extrínsecos. También vamos a ver que puedo formar semiconductores si yo combino el grupo 3 y el grupo 5 o el grupo 2 y el grupo 6, aunque estos no son los más habituales.
Cuando empezamos a hablar de materiales semiconductores, dijimos que estos materiales presentaban enlaces covalentes y si podíamos ver, habían átomos metálicos, ¿sí? En el ejemplo, yo le dije que estos se movían por un mar de electrones, o sea, por un movimiento libre de electrones. En los semiconductores sí o sí voy a tener presencia de enlaces covalentes, en donde ya la conductividad no es rápida, sino es un valor intermedio entre los conductores y aislantes, y electrónicamente se van a caracterizar por tener entre 2 y 6 electrones en su nivel de valencia o en el último nivel, ¿sí? Generalmente son cristales en los cuales tienen una estructura bastante ordenada. Lo que tengo que tener presente es que cuando se produce un movimiento o un salto de un electrón, el sentido opuesto, ¿quién se va a mover? Se va a mover un hueco. Y sobre todo, este movimiento se produce cuando yo aplico un campo eléctrico externo. Por lo tanto, va a ser importante ver cuál es el movimiento de los electrones y cuál es el movimiento de los huecos, en los cuales yo los voy a poder intensificar a cada uno de ellos, a la concentración que hay de cada uno de ellos, en función a si el semiconductor es intrínseco o extrínseco. En el caso de los extrínsecos podré de alguna forma aumentar la cantidad de electrones disponibles y de otra aumentar la cantidad de huecos. Bueno, ya hemos dicho que los semiconductores son aquellos que tienen una conductividad intermedia entre los otros dos grupos, es decir, entre aislantes y conductores. Dijimos que teníamos conductores propiamente dichos, es decir, intrínsecos, como es el germanio, el silicio. Vamos a poder formar compuestos también entre estos elementos del mismo grupo, por ejemplo el carburo del silicio o el siliciuro de germanio. También puedo formar compuestos entre el grupo 5 y 3A, ¿sí? Fíjense, acá tenemos varios. Entre los binarios, por ejemplo, tenemos el arseniuro de galio, el fosfuro de galio, ¿sí? Acá los podemos ver. Lo que tiene es que un elemento es del grupo 3 y otro del 5. Entonces así compensan los 8 electrones en su último nivel. También puedo tener elementos ternarios. En el elemento ternario tengo, fíjense, grupo 3, grupo 5, grupo 5. ¿Sí? La cuestión es que electrónicamente se pueda estabilizar. Estos no son los más comunes siempre son los binarios. También puedo tener compuestos cuaternarios en el mismo grupo. Hace un rato les dije que podíamos combinar elementos del grupo 2, ¿sí? Con el grupo 6, por ejemplo, el sulfuro de zinc. El sulfuro de zinc tiene propiedades semiconductoras como el selenuro de cadmio o el sulfuro de cadmio, ¿no? Bueno, todos estos materiales, como dijimos, vamos a ver que tenían esa propiedad eléctrica intermedia entre estos dos grandes grupos ya mencionados y que esta conductividad se podía modificar rápidamente con la temperatura o también a través de incorporar algún tipo de impureza o de lograr una excitación óptica, por ejemplo, con luz ultravioleta. En esta diapositiva lo que estamos mostrando son las características de dos semiconductores intrínsecos como son el silicio y el germanio. No voy a entrar en detalles de esta, pero al estar en el mismo grupo vemos que tenemos la misma cantidad de electrones de valencia. Lo que varía es la banda de energía, ¿sí? Es decir, ese gap que voy a tener que saltar, ¿no? Y bueno, hay que ver por qué uno es más utilizado que el otro y eso se debe a la abundancia que hay en la naturaleza y por lo tanto los costos que tiene en su utilización.
Sin embargo, este al tener un gap más pequeño, produciría un mejor efecto en un semiconductor, ¿sí? Pero bueno, es más caro. Si nosotros mencionamos las características comunes que tienen los semiconductores del grupo 4A, primero que todo tenemos que analizar su configuración electrónica y vamos a ver que todos ellos, es decir, el carbono, el silicio y el germanio, van a tener 4 electrones en su último nivel, ¿sí? Pero fíjense que los carosos, a medida que aumenta el número atómico, se hace más denso, ¿sí? Eso, que tenga más electrones, va a hacer que las bandas se puedan acercar más. Entonces, el carbono va a tener las bandas más separadas porque tiene pocos subniveles, ¿sí? Mientras que el silicio aumentó un poco la cantidad de subniveles y el germanio obviamente tiene 32 electrones, por lo tanto tiene todos estos subniveles, más allá que terminan en 4 electrones de valencia. Y esto es sumamente importante, porque esto me va a indicar que la causa de por qué se achica el gap entre la banda de conducción y la banda de valencia. Y ya vamos a ver qué son esas bandas. Cuando nosotros estudiamos un material y su distribución electrónica, vamos a ver que si yo considero el núcleo y digamos la corteza que tiene, es decir, donde se encuentran los electrones de valencia, yo voy a ver que a medida que yo me voy aumentando de nivel, ¿sí? Yo voy a generar que cada vez empiezan a aproximarse más estos subniveles, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? En este caso, el carbono, veo que el 2P que tenemos acá, vamos a poner el puntero, ocupa 2 electrones y me quedan 4 estados vacíos, es decir, que me quedan algunos orbitales sin completar, ¿sí? A medida que yo me voy alejando del estado discreto, es decir, donde encuentro ese electrón, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener bandas de estado, es decir, una mezcla de todos esos subniveles como que se van desdoblando y se van superponiendo. Esas bandas de estados van a hacer que durante cierta estadía conduzcan y en otros valores no conduzcan, ¿sí? Y a veces yo puedo hacer que estos empiecen a solaparse. Entonces, veamos qué sucede con el carbono. Recién veíamos el carbono en su estado fundamental. Bueno, cuando está en distintas variedades alotrópicas, como puede ser el carbono en forma de grafito o en forma de diamante, los electrones pueden estar ya sea en la parte discreta o en las bandas, ¿sí? Entonces, veamos acá. Yo tengo, este vendría a representar, vamos a ver acá, mi estado fundamental del carbono, ¿sí? No importa cuáles son los electrones, o sea, yo sé que en el 2P tengo 2 electrones, no importa cuál orbital o cuál estado está ocupado. Lo que sí sé, en una zona donde empiezan a mezclarse los niveles discretos y empiezan a formar bandas, yo voy a tener todo esto mezclado, ¿sí? Y ahí lo que voy a tener, la estructura típica del grafito, que es conductor. ¿Por qué? Porque yo no puedo diferenciar una banda de otra, ¿sí? Y mientras que cuando yo estoy hablando del diamante, que es un elemento puro, yo quería decir que los electrones se encuentran solo en una de las bandas y los estados disponibles están en otras, no están mezclados, como sucede aquí
en el grafito, donde no puedo diferenciar las dos bandas. Acá simplemente se puede observar que una está llena y la otra vacía, ¿sí? Y esto de que estén unos en un lado y otros en otro, es decir, los electrones en un lado y los huecos en el otro, hace que ese material sea aislante. Entonces, vamos a ver un poco en detalle qué son los diagramas de banda, porque estuvimos hablando que los estados discretos, que después se transformaban en bandas, que a veces las bandas se mezclan y otras veces para el mismo elemento se separan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? En primer lugar, que a mayor distancia del electrón al núcleo, vamos a tener un estado de mayor energía. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Ya lo sabemos, y que empiezan a apretarse los subniveles. ¿Y qué veo yo ahí también? Que si un electrón sale de esa estructura del átomo que tiene, va a tener una energía mayor porque es necesario excitar ese electrón para que se pueda mover de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener en cuenta la estructura cristalina que tenga el material y en función a la distribución de esos electrones yo lo puedo diferenciar de acuerdo a la energía que tiene en una banda de valencia, que son los que están fuertemente ligados al carozo atómico, una banda prohibida en donde no es posible que haya un electrón, y una banda de conducción donde encuentra libertad de movimiento el electrón. Entonces va a depender a dónde esté. Lo que sucedía recién en el grafito que estaban las dos mezcladas, ¿sí? Teníamos las dos mezcladas, la banda de valencia y la de conducción, mientras que en el diamante se volvían a separar las dos, ¿sí? Había una zona blanca que era la zona prohibida. Entonces, si yo quiero explicar por qué existen bandas, las bandas existen porque empiezan a solaparse los distintos subniveles que conforman la distribución electrónica de los elementos, ¿sí? Y esos solapamientos de niveles discretos va formando bandas, es decir, que son lugares donde yo puedo moverme libremente si fuera un electrón, ¿sí? Entonces, si estoy en la banda de valencia, me muevo en la banda de valencia. Si estoy en la de conducción, me muevo en la banda de conducción. Pero es muy difícil estar solo en la banda de conducción. Si están mezcladas las dos, me puedo mover libremente por todo esto. Pero acá claramente se puede ver cómo están los niveles discretos y después cómo generan las bandas por la interacción electrónica y nuclear que se produce entre los elementos. Bueno, hablando de la teoría de las bandas y para poder entender un poco más, porque estamos hablando de banda de valencia y conducción y no hemos dicho qué son, ¿sí? Pero si nosotros analizamos la energía que tienen los distintos niveles electrónicos de los electrones que están en el átomo, que conforman el átomo, vamos a ver que pueden disponerse básicamente en tres arreglos diferentes. Vamos a llamar banda de valencia a la banda, es decir, a la mezcla de estados que están cercana al núcleo, ¿sí? Que conforman lo que es el carozo, ¿sí? Y banda de conducción es la banda donde pueden moverse libremente los electrones. Y este es un gap. El gap vendría a ser la energía necesaria que necesito para pasar de una banda a la otra, ¿sí? En el caso de los aislantes vemos que el gap es muy grande, es superior por lo general a que se le puede impartir como energía extra un electrón para saltar de un nivel a otro, por lo tanto debería saltar muchos niveles para poder llegar y es muy difícil hacer eso. Hay que tener en cuenta que a mayor distancia del núcleo, mayor es el gap que va a tener que saltar porque es mayor energía que hay en los niveles más externos,
¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Que en los aislantes yo voy a tener la banda de conducción vacía. Todos los electrones van a estar en la banda de valencia porque ninguno puede pasar a la banda de conducción, o al menos la mayoría está ahí, ¿sí? Después tenemos los materiales conductores. Los materiales conductores vamos a ver que existe un solapamiento entre las dos bandas. Hay una zona que es la banda de valencia, la banda de conducción, pero hay una parte que están solapadas las dos bandas. Por lo tanto, los electrones pueden moverse libremente a la banda de conducción a la temperatura ambiente, ¿sí? Y no hay esa diferencia entre las bandas, no necesita energía extra para moverse. Después tenemos el caso de los semiconductores. En el caso de los semiconductores, yo voy a tener también la presencia de banda de valencia y banda de conducción. Por lo general la banda de conducción es menor, es de menor densidad, ¿sí? Pero el gap no es tan grande. Y en el caso de los semiconductores, vamos a ver que a temperatura ambiente los electrones pueden existir en la banda de conducción, ¿sí? Lo que es necesario es poder atravesar o superar el nivel de Fermi. El nivel de Fermi está dado por la energía de Fermi, que corresponde a la energía del nivel más alto que está ocupado en un sistema cuántico a la temperatura de 0 Kelvin, ¿sí? Es decir, cuando el átomo está completamente quieto. Ya vamos a ver por qué es importante la energía de Fermi y que sobre todo después en la ecuación de Fermi-Dirac vamos a un poco dilucidar cuál es el comportamiento que va a tener. No vamos a entrar a la cuántica, pero bueno, esta energía de Fermi es en realidad un estudio estadístico planteado por Fermi-Dirac, en donde dicen qué probabilidad está de que un electrón ocupe o una banda de conducción o una banda de valencia y qué probabilidad hay de salto. Pero bueno, eso quedará para más adelante y tampoco vamos a entrar en muchos detalles. Vamos a ver ahora concretamente los dos ejemplos que habíamos empezado a ver cuando definimos los semiconductores intrínsecos, por ejemplo el carbono, que podía tener un estado que era conductor y otro estado que era aislante. Concretamente lo que vemos es que en el estado de diamante, que era aislante, ¿qué íbamos a tener? Los 4 electrones iban a estar en la banda de valencia y necesitaba un gran gap, 6 electron volt es bastante para pasar a la banda de conducción, por lo tanto esa banda de conducción estaba vacía. En cambio, en el grafito yo lo que veía que existe, ¿sí?, un solapamiento entre las dos bandas, por eso el material es conductor, ¿sí?, y pueden moverse libremente los huecos y los electrones. Entonces, si un electrón se mueve para acá, el hueco tendrá que moverse hacia el otro lado, ¿sí? Y de esa forma el movimiento de electrones genera en estos materiales de enlaces covalentes, genera una corriente eléctrica, que esa era típica de los metales a través de la teoría de Druck o de mar de electrones. Pasemos ahora al germanio. Si nosotros pasamos a ver la estructura electrónica del germanio a través del diagrama de bandas, podemos ver que como el carbono tiene 4 electrones en su último nivel, van a estar en la banda de valencia, ¿sí? Tiene un gap que ya habíamos visto que era relativamente bajo comparado al del silicio, que era 1,1. Y tengo la banda de conducción que tiene los 4 estados vacíos, ¿sí? Si alguno de estos electrones que están en la banda de valencia puede alcanzar a una energía tal que pueda superar ese gap, va a transformarse en un semiconductor.
Pero, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Que ese movimiento, esa energía la tiene que adquirir a una temperatura ambiente. Acabamos de ver el diagrama de bandas del germanio y ahora vamos a ver qué sucede a las dos temperaturas que son importantes. Una es la temperatura en donde los enlaces no vibran, por lo tanto voy a poder determinar el nivel o la energía de Fermi, y otra es una temperatura ambiente que le hemos fijado en 300 Kelvin. ¿Yo qué voy a ver acá? Que cuando yo tengo a 0 grados, los enlaces están completamente intactos, por lo tanto no hay movimiento de cargas, de electrones, digamos, desde la banda de valencia a la banda de conducción. No va a ser posible porque no hay enlaces rotos. En cambio, cuando yo llego a 300 grados, voy a tener una cierta proporción, pequeña, pero va a existir, de enlaces rotos. Se ha establecido aproximadamente que se rompe un enlace cada 1,7 por 10 a la 9 átomos de germanio. Cuando se rompe un enlace, ¿qué va a pasar? Va a generar dos portadores de carga. Uno de ellos es el electrón que se está moviendo y lo otro es el hueco. Si el electrón tiene carga negativa, el hueco va a tener una carga positiva. ¿Y qué vamos a ver? Siempre se están rompiendo, que es la generación, ¿sí?, de partículas, de portadores de carga, y se van recombinando los enlaces, ¿sí? Y de eso va a depender también la capacidad que tenga los electrones de moverse. Generalmente la vida media que tiene un electrón sin combinarse es aproximadamente unos milio microsegundos, muy pequeño el tiempo que puede estar así. Estos se van recombinando . Ya hemos nombrado cómo podíamos clasificar a grandes rasgos los semiconductores. Dijimos que podían ser propios esos semiconductores, es decir, no tener átomos extraños, por lo tanto se los llamaban semiconductores intrínsecos. Y en este caso vamos a ver que la propiedad de semiconductor se debe a su propia composición y no a la presencia de defectos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que la cantidad de portadores de carga, que nosotros le vamos a llamar portadores de carga a los electrones, que los representamos con una N, a los huecos con una P, y NI significa concentración inicial, por lo tanto estamos diciendo que los portadores de carga serán igual a la concentración inicial que haya de esa sustancia, ¿sí? Porque no estoy poniendo cantidades externas. Bien. Voy a tener en cuenta acá también? Que cuando yo empiezo a incorporar defectos, voy a tener semiconductores del tipo extrínseco. ¿Para qué me sirve un semiconductor de tipo extrínseco? Para modificar los valores de achicar el gap, digamos, que existe entre la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Cómo puedo hacer esto? Dopando. Entonces, ¿qué va a hacer? O va a subir o va a bajar las bandas, dependiendo qué sustancia estoy utilizando en el dopaje, ¿sí? Entonces, de esa forma se puede desequilibrar el número de electrones y de huecos que existen dentro de ese material. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir impurezas, o sea, doparlo, ¿sí?, para mejorar esas propiedades de conducción, ya sea mejorar la conducción por electrones, que vamos a llamarlos semiconductores tipo N, o mejorar la conducción por huecos, ¿sí?, es decir, donde el portador de carga es
positivo. A estos semiconductores los llamo de tipo N. Fíjense, acá están mostrando los valores, ¿sí?, del germanio inicial del germanio y el silicio, cuánto es la concentración inicial de portadores de carga que suelen tener, o sea, son de 2 órdenes de magnitud de diferencia aproximadamente, ¿sí? Pero tiene buena cantidad de portadores de carga. Empezando con los semiconductores extrínsecos, vamos a empezar a ver aquellos que la conducción se produce por exceso de electrones, donde el portador de carga mayoritario es el electrón. Entonces, a este tipo de semiconductores dijimos que lo llamamos semiconductor tipo N. Vamos a ver que tienen pequeñas impurezas y las impurezas pertenecen al grupo 5. ¿Por qué es del grupo 5? Porque la sustancia que voy a dopar es del grupo 4, silicio o germanio, y yo necesito un elemento que tenga más electrones. Entonces, veamos qué sucede cuando yo tengo el germanio, que tiene 4 electrones de valencia, mantiene su estructura covalente, ¿sí? Y yo le agrego un antimonio. Si yo le pongo el antimonio, veo que tengo ese antimonio, tiene ese electrón extra acá, ¿sí?, a 0 Kelvin, es decir, a la temperatura de 0 Kelvin, no se mueve, los enlaces, está todo unido, pero yo levanté un poquito la temperatura, llego a 300 Kelvin, ¿y qué va a hacer el antimonio? Ese electrón lo va a echar de su entorno porque le entorpece, ¿sí? Y empieza a tener electrones libres. Esos electrones libres se empiezan a mover y al moverse va a generar una serie de corriente dentro del material. Por lo tanto, los elementos del grupo 5 que tienen electrones en exceso se los llama donador o donante, ¿sí? Y en este caso, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el material semiconductor natural logre tener más electrones que huecos, ¿sí? Y eso va a ser un semiconductor de tipo N. Veamos acá las bandas de este tipo de semiconductor. Si nosotros analizamos las bandas que tienen, fíjense, acá está el gap típico del germanio, 0,67 electronvolt, ¿sí? Yo tengo los 4 electrones de germanio, este electrón pertenece al antimonio y ese electrón del antimonio hace que se acorte la brecha entre la banda de conducción y la banda de valencia. Fíjense, ya solo tiene que saltar este pedacito. Entonces estos electrones va a ser más fácil que se muevan de acá y de acá para allá, ¿sí? A 0 Kelvin están quietos. Pero cuando yo tengo 300 Kelvin, ¿qué pasó? El electrón este que estaba en ese gap que había disminuido, salta a la banda de conducción y empieza ese movimiento propio de la conducción. Lo que ha hecho el germanio es generar un estado permitido en la banda prohibida, ¿sí? Veamos ahora los semiconductores extrínsecos de tipo P. Los de tipo P son aquellos que son deficientes en electrones, entonces se logran dopando a elementos del grupo 4 con elementos del grupo 3A. Por ejemplo, una matriz de germanio que la dopo con aluminio. Si yo veo a 0 grados, esta es la estructura del germanio,
¿sí? Ya lo hemos visto como ejemplo, pero yo ahora tengo aluminio. El aluminio con respecto al germanio, ¿qué pasa si yo pongo un átomo de aluminio en el lugar de germanio? Y va a quedar un hueco ligado, ¿sí? Hay una deficiencia electrónica ligada a ese átomo de aluminio. Pero al estar a 0 Kelvin no existe vibración a nivel de enlace, por lo tanto, queda tal cual, queda una estructura rígida. Cuando yo voy aumentando la temperatura y llego a unos 300 Kelvin aproximadamente, todas las faltas de electrones debido a la presencia de los átomos de aluminio se cubren por un electrón que procede del germanio. Fíjense, acá estaba el hueco del aluminio. ¿Y qué va a hacer? Un electrón del germanio cubre el aluminio, ¿sí? Cubre el aluminio. ¿Qué es lo que se va moviendo? El hueco. Acá otro electrón cubre este hueco y el hueco se va moviendo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la conducción se debe a huecos. En este caso, vamos a decir que el aluminio es aceptor de electrones, ¿sí? Y en el germanio vamos a ver que hay más huecos que electrones en sí. Bueno, yo tengo un semiconductor tipo N y tipo P y yo los puedo unir entre sí. ¿Por qué es importante esto? Fíjense. Acá yo puedo ver en el diagrama de bandas de los Bose, a grosso modo, ¿sí? Yo acá tengo las bandas de valencia y las bandas de conducción. Tengo los niveles de Fermi en un tipo N. ¿Qué pasa? El dopante se acerca al nivel de conducción, mientras que en el tipo P, el dopante acerca el nivel de Fermi a la banda de valencia. Yo puedo unir estos dos semiconductores, estos dos tipos de semiconductores, con el objeto de unificar el nivel de Fermi, que el nivel de Fermi sea único. Esto implica que la banda de conducción del lado P se encuentra a un nivel más alto respecto al ADN. Quiere decir que yo subo esto hacia acá arriba, por lo tanto sube la banda de conducción del tipo P. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, bueno, esto me permite que haya una transición electrónica mucho más rápida y esto es común en los diodos, ¿sí? En los diodos. Veamos ahora una distribución estadística de los posibles estados en los cuales se pueden encontrar los electrones, estados energéticos, ¿sí? Esta es la distribución de Fermi-Dirac. Como ven acá, es una función de energía. Esa función de energía me indica la probabilidad de que un estado de energía esté ocupado por un electrón cuando éste se encuentra en equilibrio. Vamos a ver que cuando hacemos la gráfica de esto vamos a tener una función de distribución, ¿sí? El cual, si yo veo la fórmula que tiene acá, tiene un término de normalización, ¿sí? Que multiplica el denominador del exponente. Este es el exponente, acá tengo las energías, ¿sí? Energía de Fermi. Esta va a ser la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta. Pero lo que me interesa hacerle notar acá es que es dependiente de la temperatura. Acá está la dependencia de la temperatura. Nosotros no vamos a estudiar de dónde sale esta ecuación, pero sí entender los términos. Este 1 que está acá es un término, digamos, que equilibra la ecuación, ya que un electrón puede tener dos posiciones que son indistinguibles, es decir, spin up o spin down, ¿sí? Es por eso. Tengan en cuenta
que la importancia que tiene la energía de Fermi se ve claramente establecida a una temperatura de 0 Kelvin. En el cero absoluto, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver que la probabilidad va a ser 1, ¿sí? 0 absoluto. Si acá le pongo 0, esto lo elevo a la 0, todo número elevado a la 0, ¿sí? Entonces me queda 1. ¿No? Entonces, ¿qué yo puedo tener? Una gráfica de este tipo. A 0 grado absoluto, mi probabilidad es 1. Para energías menores que la energía de Fermi y 0 para energías que sean mayores a las energías de Fermi. ¿Sí? Fíjense. Entonces, energías menores a la energía de Fermi, la probabilidad es 1. Pero a energías mayores del nivel de Fermi, 0. No hay gráfica, la gráfica es esta. ¿Sí? Veamos acá qué pasa con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, existen probabilidades de que un electrón se encuentre por encima del nivel de Fermi. ¿Sí? ¿Van viendo? Y esta probabilidad que se resta acá es porque, así como se mueven los electrones, se generan huecos. Cuando subo más la temperatura, fíjense que lo que aumenta es un poco la probabilidad, pero no es mucho. ¿Sí? Este es el análisis que me interesa que ustedes tengan presente de esta función de Fermi. Fíjense que cuando este término se me hace 0, e elevada a la 0 es 1, 1 más 1, 2. O sea, me da un medio, 0,5. Y es donde se cruzan todas las distribuciones. Veamos ahora cómo determino la concentración de los portadores de carga dentro de los semiconductores extrínsecos, ¿sí? Ya sea tipo N o tipo P. Viendo las gráficas que tenemos acá, recordemos que un semiconductor tipo N lo que hacía era acercar el nivel de Fermi hacia la banda de conducción, mientras que un conductor tipo P hacía lo contrario, ¿sí? Esto es importante porque va a depender quién tiene la deficiencia de electrones, como habíamos dicho, o el exceso de electrones, ¿sí? Acá hay un exceso de electrones, entonces lo sube. Acá hay un exceso de huecos, lo baja. Bien, vamos a llamar dN a la concentración del donante o donador, o en algunos libros van a encontrar donor, que dice, es lo mismo, y Na la concentración del aceptor. El ND se encuentra en los de tipo N, el Na en el de tipo P. Ya existe una electroneutralidad en los semiconductores intrínsecos, por lo tanto la sustancia dopante tiene que mantener esa electroneutralidad dentro del semiconductor. En función a esto vamos a decir que la cantidad de portadores electrónicos, de electrones que tiene un semiconductor tipo N va a ser igual a los huecos más los electrones que tiene el donante. ¿Por qué los huecos? Porque los electrones son igual a los huecos, ¿sí? Bien, pero yo le sumo los que aporta el donante. En el de tipo P vamos a tener los electrones más los sitios que me suma el aceptor, ¿sí? Con electrones, entonces eso me da P. Si yo igualo estas dos P, voy a obtener esta expresión. En donde con esta expresión yo voy a poder también determinar qué simplificaciones puedo hacer o suposiciones dependiendo de las concentraciones de dopantes que tenga, ¿sí? Porque en algunos casos el dopante es importante y en el otro puede ser que no tenga la relevancia
que tiene en uno, por ejemplo, de P en tipo N o viceversa. Entonces, vamos a definir el producto N por P igual a la concentración inicial de portadores de carga al cuadrado. Estos portadores de carga iniciales se refiere al material antes de doparlo, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho que el germanio tenía, no me acuerdo exactamente un número, pero ya tiene de por sí cierta cantidad de dopantes, de portadores de carga, ¿sí? Establecidos a temperatura ambiente. Entonces, si yo considero, ¿sí?, que en un semiconductor tipo N yo tengo mayor cantidad de portador de carga dados por el dopante, es decir, que ND es mucho mayor que la concentración inicial que tiene el material sin dopar, ¿sí? Yo voy a poder el NI decir, bueno, no, lo descarto, ¿sí? Lo desprecio. Entonces me queda que N va a ser igual a ¿qué? A ND. Entonces, en el producto N por P reemplazo y me queda esto que está acá, ¿sí? Lo mismo puedo hacer en la otra situación, donde yo tengo que la concentración inicial de portadores de carga es muy pequeña comparado a la concentración de aceptores. Por lo tanto, los huecos va a ser igual a los aceptores, porque este N, que sería el N inicial, ¿sí?, es despreciable. Por lo tanto, al reemplazar en el producto me queda esta expresión. Tengan en cuenta estos factores para poder determinar cuáles son las especies predominantes y qué voy a descartar en un problema cuando yo tenga que hacer algún cálculo. Cuando yo realizo el dopado, lo que estoy haciendo es modificar el nivel de Fermi, había dicho. Recién acabamos de mencionarlo en este tipo de gráfica, ¿sí? Acá tengo escrita la ecuación, ¿sí?, de portadores, una ecuación tipo Arrhenius, no es otra cosa que ya la hemos visto en difusión, por lo tanto ya estoy diciendo, acá tengo difusión, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos descartando, ¿sí? Acá hago la simplificación de los dos casos, que ya lo vimos recién. Acá tengo el producto N por P y las resoluciones en cada uno de los casos cuando yo reemplazo ya sea N por ND, en este caso, o P por NA, que me queda este caso que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que están acá? Solo es la misma ecuación de Fermi, ¿sí? Esto lo que me está diciendo es el número de portadores en la banda de conducción, número de portadores en la banda de valencia, no ha cambiado en nada, ¿sí? Esta es la variación de energía. Antes habíamos visto, por ejemplo, en difusión, que era el delta H de formación, ¿sí? Difusión de defectos. Bueno, acá es el delta H que necesito, o la variación de energía que necesito para saltar de un nivel a otro, ¿sí? Es una función, como dijimos, de tipo Arrhenius. Acá lo único que hemos hecho es aplicarle el logaritmo y obtener otra expresión de este tipo. Pero no cambian nada. Algo que quiero que tengan en cuenta es que la conductividad que tiene un material está dado por los dos portadores de carga. Es decir, que la conductividad está dado por la cantidad de huecos y por la cantidad de electrones. Ambos aportan conductividad, ¿sí? Sucede como en los conductores mixtos, exactamente igual. Entonces esto se puede comportar como un conductor mixto, ¿sí? Tengo una conducción electrónica y una conducción iónica. Si yo quiero saber el valor de la conducción,
va a depender de la movilidad de cada una de estas partículas por la cantidad de partículas multiplicada por ¿qué? La carga del electrón, nada más, ¿sí? Es eso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Semiconductor tipo N, habíamos dicho que la cantidad de electrones era mucho mayor que los huecos, dijimos que la concentración de electrones íbamos a estimarla que era igual a la concentración del donante, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que la conductividad debido a los electrones aproximadamente es, ¿qué cosa? N, ¿sí? De electrones, la movilidad de cada electrón por la carga del electrón. Y algo similar podemos hacer con el de tipo P. Llegamos a lo mismo. Esta es la conducción por electrones y esta es la conducción por hueco. Y acá tengo la conducción total, que la habíamos. Bueno, ya hemos hablado de la conductividad de los electrones, cómo se mueven los niveles de Fermi cuando yo dopo el material, ¿sí? Y dijimos que ese movimiento de electrones generaba una corriente eléctrica, por lo tanto había una conductividad, ya sea por huecos o por electrones, y la conductividad total del material es la suma de las dos, ¿no es cierto? Entonces, quiero que tengan presente que existen dos tipos de corrientes que se manifiestan. Una que se debe al movimiento de los portadores de carga, es decir, a la presencia de un gradiente de concentración de portadores de carga, porque el material no es uniforme. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a mover de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Eso se llama corriente de difusión o corriente difusiva. Por lo tanto, voy a tener una densidad de corriente por difusión, ¿sí? Ya sea por una o la otra. Y acá lo tengo, ¿sí? ¿Qué es esto? El flujo de electrones, la corriente de electrones va a ser igual al número de electrones por el coeficiente de difusión de esos portadores de carga electrónicos por el gradiente de concentración de los electrones. Ya recién les dije, vamos a tener una dependencia con la difusión cuando vimos una ecuación tipo Reynolds. Y acá empezamos a verla. Y también tengo una corriente de difusión de los huecos, que tiene una expresión similar. Ahora vamos a ver la otra corriente que aparece, que es la corriente de arrastre. La corriente de arrastre se origina por la acción de un campo eléctrico externo, por lo tanto aparece una diferencia de potencial, y vamos a ver que se van a mover los electrones y los huecos en sentido opuesto a lo que sucede en alguno de estos dos flujos. Los huecos se mueven en el sentido del campo y los electrones se van a mover en el sentido opuesto al campo eléctrico, ¿sí? Entonces yo voy a tener una densidad de corriente de arrastre dada por esta ecuación que está acá, en donde la densidad de corriente, ¿sí?, dada por las cargas va a ser igual a la carga, por la movilidad de la carga, por P, en este caso, es decir, por la cantidad de carga que tenga, multiplicado el campo eléctrico aplicado. Lo mismo podemos hacer con la densidad de corriente de arrastre debida a electrones. Va a ser Q, es decir, la carga del electrón, por la movilidad que tiene, por la cantidad de electrones, por el campo eléctrico aplicado. Analicemos un poco las corrientes difusivas. ¿Qué vamos a ver acá? Que se produce movimiento de electrones y huecos por procesos de difusión, es decir, por la presencia del gradiente de concentración. Y lo que voy a suponer que esa concentración se mantiene constante para que se cumpla la primera ley de Fick. ¿Qué es lo que voy a considerar? Tengo este sólido, en este sólido voy a tener una concentración en 1 mayor que la concentración de electrones que tengo en 2,
Por lo tanto, se va a generar un gradiente de concentración que va a ir opuesto al movimiento de los electrones. ¿Y qué voy a tener? Que el flujo difusivo, ¿sí? Debido a electrones, va a ir hacia la misma dirección que tiene el gradiente de concentración, ¿sí? Por lo tanto, recién dijimos que el flujo difusivo de electrones era igual a los electrones por el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración de electrones, ¿sí? Bien, analicemos ahora qué pasa con los otros portadores de carga, con los huecos. Yo tengo huecos, los huecos se van a mover hacia el otro lado, ¿sí? Si los electrones se mueven hacia la derecha de la pantalla, los huecos se van a mover hacia la izquierda. Siempre se mueven en sentido opuesto. Y voy a considerar que la concentración que tengo en 2 es menor que 1, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Tengo un gradiente de concentración de huecos, ¿sí? El gradiente de concentración de huecos, fíjense que tiene la misma dirección que tiene el gradiente de concentración de electrones. Y decimos, bueno, pero está yendo en sentido opuesto. Pero acuérdense que el electrón tiene carga negativa, menos por menos se hace más. Entonces hace que el flujo vaya para este lado, ¿sí? Y en el otro caso vamos a tener, ¿sí?, que el flujo o la corriente de huecos va a ser en sentido contrario, ¿sí? Y esto es lo que estábamos diciendo recién, que las corrientes de difusión no van a depender de las concentraciones, sino del gradiente de concentración que tenga de cada una de las especies. Ahora analicemos qué sucede cuando yo tengo, ¿sí?, esa corriente difusiva y aplico un campo eléctrico para los electrones. Entonces veamos qué sucede con esos electrones. Yo tengo un flujo difusivo, ¿sí?, de electrones, se mueve para allá, y cuando aplico el campo eléctrico, que va de la zona de mayor potencial a la de menor potencial, va a pasar que se genera un flujo en sentido contrario de electrones, pero estos electrones son los electrones del campo, los generados por la aplicación del campo, no los naturales, ¿sí? Entonces, yo sé que la corriente difusiva es esta y esta es la corriente debida al campo eléctrico. Ya habíamos definido cada una de ellas. Y yo sé que estas están en equilibrio, es decir, que la suma de las dos me tiene que dar igual a 0. Si yo considero que el campo eléctrico es igual a menos la variación del potencial con respecto a la distancia o a la posición, y yo puedo reemplazar en la ecuación, yo voy a obtener que la diferencia de potencial entre 2 y 1 va a ser igual a esta expresión que está acá, que es una expresión, ¿sí? Este logaritmo es porque viene de una ecuación de tipo Reyes, ¿no? Ahora estudiemos el equilibrio que se establece entre la difusión y la aplicación del campo eléctrico en el caso de los huecos. Recordemos que los huecos son entidades o portadores de carga positiva. Cuando hablamos de difusión estamos diciendo que se mueven de la zona de mayor concentración a la de menor, por lo tanto estamos considerando que P2 es menor que P1. De ahí es que las flechas apuntan hacia P2, ¿sí?, se mueven hacia P2, generando un flujo difusivo de los portadores de carga positiva, es decir, de los huecos.
Bien, cuando yo aplico una diferencia de potencial, esta diferencia de potencial va a generar un campo eléctrico. El campo eléctrico va a ir de la zona de mayor potencial a la de menor potencial y esto va a generar una corriente de portadores de carga debido al campo, que es opuesta a la que es la corriente difusiva. Por lo tanto, cuando yo tengo el equilibrio, esto vemos que me da cero, ¿sí? Entonces la suma del flujo o de la corriente de los portadores de carga por difusión más el flujo corriente de los portadores de carga de campo va a ser igual a cero. Por lo tanto, si yo veo que la diferencia de potencial es un gradiente de, que el campo eléctrico es un gradiente de la diferencia de potencial, yo puedo aplicar igualando y reemplazando de la misma forma que hice para los electrones, y yo voy a tener que la diferencia de potencial de 2 hacia 1 va a ser igual a esta expresión que vemos acá, en donde interviene el coeficiente de difusión, la movilidad eléctrica que tienen los huecos, ¿sí? Y las concentraciones de los portadores de carga tanto en el punto inicial como en el final. Hemos visto por separado el proceso difusivo y qué sucede cuando yo aplico un campo eléctrico externo, tanto para huecos y electrones. Entonces vamos a tratar de encontrar una relación, una expresión matemática que me relacione fenómenos estadísticos termodinámicos como son la movilidad, la difusión, ¿sí? Que sabemos que dependen de la temperatura y del movimiento aleatorio que tienen esos portadores de carga. Ese movimiento es de tipo browniano. Entonces, tenemos que relacionar los parámetros que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que la diferencia de potencial se relacionaba a través de este tipo de ecuaciones, tanto para huecos como para electrones, donde teníamos la difusión, la movilidad eléctrica y la concentración de portadores, tanto electrones como huecos. Vamos a considerar el producto P por N y teniendo en cuenta que la cantidad de portadores tiene una relación de tipo Arrhenius con la temperatura, en donde esto significa energía, ¿sí? Recuerden eso, no es campo eléctrico acá. Y teniendo también presente la definición de trabajo, donde el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial, y yo ya sé que trabajo y energía son equivalentes, puedo utilizar esta expresión. De ahí es que puedo obtener una relación conocida como relación de Einstein, en donde yo tengo un potencial, ¿sí? El coeficiente de difusión, la movilidad. También puedo hacer la relación entre la temperatura y la carga, donde K es la constante de Boltzmann, y el nombre que se le da a VT se le llama potencial equivalente de temperatura. Ese potencial equivalente de temperatura en los semiconductores a 300 Kelvin va a ser igual a 26 milivolts. Volviendo al tema que acabamos de ver, que obtuvimos el potencial equivalente de la temperatura a través de la relación de Einstein, podemos expresarlo de diferentes maneras a todo lo que hemos visto, es decir, que refiriéndome, ¿no es cierto?, a lo que es el coeficiente de difusión, la movilidad que tiene ese portador de carga y el potencial. Entonces lo hago directamente a través de la relación de Einstein, en donde habíamos visto que la diferencia de potencial era igual al potencial equivalente a esa temperatura, ¿sí? Lo he reemplazado nada más, es un reemplazo de la ecuación anterior aquí, por el logaritmo
del cociente de las concentraciones de las especies portadoras. Quiero que observen solo que están invertidas acá las concentraciones porque unos van en contra del gradiente, ¿sí? Al tener signos opuestos. Otra forma de expresar esto es ponerlo en forma exponencial, que sería de esta manera, transformar la coecuación logarítmica en exponencial, y me da esta expresión, pero no es nada nuevo. Analicemos la evolución temporal del exceso de concentración de los minoritarios. ¿Cuáles serían los minoritarios? Aquel portador de carga que no es el que rige el movimiento de ese tipo de semiconductor. Por ejemplo, si yo tengo un semiconductor de tipo N, el minoritario van a ser los huecos porque se conduce por electrones, mientras que en un semiconductor tipo P, el minoritario serán los electrones. Entonces, vamos a considerar que tenemos un semiconductor tipo N, en donde solo dibujo los minoritarios, por lo tanto voy a dibujar huecos. Voy a dejar poquitos huecos porque en realidad son muy poca cantidad en relación al portador de carga principal. Considero un momento antes de empezar el movimiento o de estimular el movimiento de cargas en ese semiconductor. Por ejemplo, tengo una temperatura inferior a la temperatura ambiente, o lo más correcto sería que le pongo un estímulo que hace que se empiecen a mover. Otra cosa que voy a tener en cuenta es la concentración de esos minoritarios, es decir, los huecos, con el transcurso del tiempo, ¿sí? En el cual lo voy a tomar que mi final de material va a ser aquel donde yo tengo una concentración, sigue siendo muy poca, pero que lo considero que está al final de ese material, por eso dice P infinito. ¿Qué voy a considerar? Que en ese extremo del material alejado del punto de estímulo, la concentración de minoritarios es muy poca con respecto a la concentración del portador de carga principal. Por eso está esta condición que está escrita acá, que n infinito es mucho más grande que p infinito. Por otro lado, conozco los coeficientes de difusión que van a tener tanto los huecos y los electrones y van a ser idénticos. Voy a considerar que en el momento 0, que va a coincidir a la concentración inicial de ese portador minoritario, tiene que ser mucho mayor que la concentración que tengo al final del semiconductor. Y esto me da origen a una teoría o a una hipótesis que se llama de baja inyección, en donde la concentración inicial, es decir, la concentración que tengo en el extremo donde voy a hacer el estímulo, tiene que ser muy por debajo que la concentración del portador principal de carga que se encuentra al final o al punto alejado del semiconductor. Entonces, recién dije que lo que teníamos que hacer era colocar un estímulo, ¿sí? Entonces, bueno, el estímulo que normalmente se utiliza a ese tiempo T0, en el momento en que yo voy a hacer que se empiece a mover los portadores de carga, va a ser la luz ultravioleta, por ejemplo. Entonces son fotosensibles. Entonces yo provoco la radiación sobre ese semiconductor, se produce una excitación y comienza a haber un exceso de minoritarios. El exceso de minoritarios se debe a que yo voy a tener a determinada distancia una cierta cantidad de ese portador de carga, ¿sí? Que nosotros le hemos llamado acá N' o P', ¿sí?
que va a ser igual a la diferencia que tengo antes del estímulo, ¿sí? O con respecto al final del semiconductor. Entonces, la concentración final que tengo. Bien, estas son las condiciones que se cumplen, es decir, qué pasa con los minoritarios en el momento de excitación. Al inicio tiene que ser mucho mayor que la que tengo al final, y en el caso de los no minoritarios, es decir, de los que rigen el funcionamiento de este semiconductor, es opuesta. Algo similar yo puedo hacer con el análisis que se muestra acá abajo en el momento de la inyección al inicio del estímulo, ¿sí? Y bueno, voy a considerar como una simplificación que la cantidad de portadores de carga principales que tengo, es decir, en este caso particular electrones, que estoy estimulando, no varía, se mantiene constante con respecto a la concentración que tengo al final. ¿Sí? Entonces, esta situación, este mismo análisis lo puedo hacer para un semiconductor tipo P, donde mis minoritarios van a ser los electrones. Entonces yo voy a ver que voy a tener esta situación que está acá. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver que en realidad la cantidad de minoritarios van a variar por diferentes acciones, ¿sí? En realidad se produce una recombinación de portadores de carga, el cual debe ser proporcional al exceso de la concentración de esos minoritarios que tengo y de los portadores en general que hay en el material. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener una expresión, esta expresión que está acá me permite determinar la cantidad que tengo de minoritarios a un determinado tiempo, considerando esa cantidad que hay en el extremo, es decir, al final vendría a ser lo mismo, cuando pasó el tiempo t necesario, más la diferencia de concentración, es decir, esa acumulación que existe de los minoritarios por e elevado a t tau x, en donde x nosotros lo vamos a representar, o sea, lo vamos a reemplazar ya sea por p o por n, dependiendo de qué minoritario sea, ¿sí? Y a este término, es decir, a tau, tau x dice tau sub x, es decir, tau p o tau n, si, según se refiera al tiempo de vida de los huecos o al tiempo de vida de los electrones, el tiempo de vida media va a ser igual a 1 sobre K'. ¿Sí? Para un semiconductor lo que necesitamos calcular muchas veces es la variación de concentración de portadores de carga, ya sean huecos o electrones. Entonces, para ello vamos a ver la ecuación de continuidad, una ecuación que puede tener un análisis muy similar a lo que era la ley de caudal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vemos, en primer lugar, que la conductividad va a depender de la concentración de los portadores que esté analizando, ya sean huecos o electrones. Y vamos a tener que hacer una relación de esa variación de portadores de carga a nivel temporal y espacial. Es decir, que yo tengo que determinar qué concentración tengo tanto a lo largo de ese semiconductor o analizando el tiempo, ¿sí? ¿Qué fenómenos van a influir en esta variación de concentración de portadores de carga? Y primero, la corriente que se genera es sumamente importante porque ese movimiento de minoritarios va a producir una corriente, ¿sí? Porque se empiezan a acumular
los portadores minoritarios cuando se produce un estímulo. Y otros dos factores que van a influir también es la generación de esos enlaces, de esos huecos que se van generando por ruptura de enlaces y la recombinación de estos mismos. Entonces todo esto hace que vaya fluctuando la cantidad de minoritarios que yo voy teniendo. O sea, es muy difícil a veces determinar esa concentración en forma lineal. Va a tener una expresión más compleja. Entonces vamos al mismo tipo de semiconductor de tipo N, en donde los minoritarios van a ser los huecos. Esos huecos van a empezar a acumularse a la entrada, porque ahí es donde yo estoy haciendo la inyección, y cuando sale va a haber una concentración diferente. Y esta diferencia de concentración a la entrada y a la salida es la que genera un cambio en la densidad de corriente, ¿sí? Lo mismo sucede con la recombinación de los huecos y la formación de excesos de portadores. Entonces, nosotros consideremos un semiconductor. En ese semiconductor tengo el punto X 0, vamos a hacer acá, que le hemos llamado 1, y acá vamos a tener el X2, que vendría a ser todo esto un delta X, ¿sí? Yo tengo un flujo de portadores de carga, pero yo puedo determinar la corriente que tengo si yo multiplico el flujo por el área que atraviesa. Entonces, la cantidad de corriente que ingresa en el punto 1, ¿sí? Para X igual inicial, va a ser esta expresión, ¿sí? Y para el final yo voy a ver que existe una acumulación. Entonces, cuando entra yo tengo esa concentración de corriente inicial y al salida yo tengo la corriente inicial más un delta de esa corriente que se inyectó al inicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a variar la concentración de huecos en ese volumen que estoy analizando? Porque nosotros vimos que acá atravesaba un plano, pero recorre cierta distancia delta X. Bueno, la variación de concentración de minoritarios por unidad de volumen, nosotros lo vamos a representar con el símbolo G sub L, en donde G sub L va a ser la diferencia de corriente que hay. Entonces, acá tengo la diferencia de corriente dividido Q por A por delta X. A por delta X vendría a ser el volumen y Q es la carga que tiene ese portador. Si nosotros resolvemos las ecuaciones que no nos interesan en este momento para llegar a determinadas resoluciones, tenemos estos dos resultados que están acá, estas dos expresiones, en donde vemos que el cambio de concentración de portador de carga por unidad de tiempo, es decir, en este caso van a ser huecos, por eso estamos analizando, va a ser igual a la variación de concentración de huecos por unidad de volumen menos esta expresión que tengo acá, que está dividida, ¿sí?, por el tiempo de vida media que tiene ese portador de carga por el gradiente de flujo de cargas que van generando dividido el valor de la carga. Bueno, esta expresión que está acá, que es difícil de leerla, pero es simple de aplicarla, ¿sí?, lo mismo puedo realizar análogamente cuando yo tengo un semiconductor de tipo P, donde los minoritarios van a ser los electrones. Analizando el exceso de minoritarios, hemos finalizado el tema de modificación de propiedades eléctricas por incorporación de defectos. Pudimos ver
cómo funcionaba uno de los ejemplos más comunes, que son los semiconductores, y la importancia que tiene de utilizar impurezas en algunos tipos de materiales y para ciertas aplicaciones.